Hello YouTube, welcome to Fabulous Faves, I'm Fabian. Muchos de ustedes están preparando la prueba TOEFL o la prueba IELTS, pero ¿cómo prepara uno la prueba oral para estos exámenes? Y por eso es que hoy I have a peeve. I have a peeve porque muchos piensan que se trata de hablar rápido, sin pausas y sin errores gramaticales, pero yo difiero un poco. ¿O es que no les ha pasado que entran al examen con toda la confianza del mundo, salen todavía muy calmos porque hicieron una muy buena presentación y cuando reciben los resultados una semana después, then you have a peeve? Y entonces cuando nos vemos confrontados con la entrevista, pues quisiéramos hasta tener un milagro. Y les tengo el milagro. El milagro lo llamo STOP. Es una sigla por las letras S-T-O-P. S, Scope. T, Tone. O, Organization. And P, for Purpose. El scope o el alcance en español es what doesn't go. Y en eso me enfoco. What doesn't go. Lo que no va, lo que no se dice. Ese es el scope. El tone es how to say it. Es cómo decir lo que se quiere decir. The organization es la organización. Cómo organizo mis ideas para conferir un mensaje que sea coherente. Y por último, el purpose le da una estructura válida y coherente a todo el agregado. De tal manera que el mensaje, si sea interesante, suene importante, suene creíble y bueno, aumente nuestra posibilidad de lograr un buen resultado. Volvamos nuevamente sobre el scope. ¿Qué es el scope? Como lo dije anteriormente, el scope es lo que no se trata, de lo que no se habla. Muchas veces nos damos rienda suelta y comenzamos a hablar un montón de cosas que no están relacionadas exactamente con la pregunta que se nos hace. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es qué es la pregunta, qué nos están preguntando y dentro de ese parámetro de lo que es la pregunta, dar una respuesta. Y ya después se puede uno extender, pero no comenzar uno a extenderse porque eso refleja mal. Y no solamente refleja mal, distrae también, distrae al entrevistador y lo distrae a uno mismo, termina uno perdido, llega a un punto donde ya no sabe qué decir y además que quema todo el tiempo disponible, termina con cero tiempo, sobre todo si es el TOEFL donde uno tiene 1 minuto o 45 segundos en ocasiones para dar la respuesta enfrente a un micrófono. Y es que uno puede hablar de manera muy fluida, pero no dar ninguna respuesta válida a la pregunta que se formula, de tal manera que si uno responde muy bien, algo que no le preguntaron es el equivalente a un gran cero. Y allí es donde uno se queda atónito cuando ve el resultado del examen oral y uno piensa que lo hizo muy bien. De tal manera que, globalizando, el scope es una forma de uno tener un inventario mental rápido de lo que se quiere dar como respuesta a una pregunta y no irse por las ramas contestando otras cosas que no van al caso. Bueno, en la organización de mi idea, lo importante es el scope, que es lo que no debo mencionar para no distraerme. Ejemplo, me preguntan, ¿Are you good at managing your time? Y yo respondo, I like reading and dancing. I always wanted to learn to dance because... Y ya luego vas a la respuesta. Ya consumiste 20 segundos, 30 segundos y no los puedes recuperar ya. Sigues con tu respuesta, pero ya comenzaste a responder algo que no correspondía a la pregunta. Una respuesta que podría ser mejor comenzaría algo como Managing your time is challenging, but I think that I have figured out 2 ways in which I can do it well enough in my life. Y noten cómo doy dos formas en que yo he logrado manejar el tiempo en mi vida. 2 formas. Esto es una buena apertura porque me permite ir a una y luego a otra. De tal forma que la estructura global a la que yo le voy a apostar con esta respuesta o con esta apertura a la respuesta, es decir, hay 2 formas. Esta es una, esta es la otra. Luego explico con más detenimiento una y la otra y por último hago una observación donde las agrupo a ambas y doy una conclusión. En esta forma de organizar mis ideas tengo la oportunidad de reformular, ir hacia atrás, avanzar, contradecirme, contrastar, comparar, formular hipótesis y en otras palabras tener un uso tan variado del idioma que me permite ser percibido por mi entrevistador como una persona que está en un nivel más avanzado, incluso que en el que actualmente en realidad estoy. De tal forma que si yo fuese
Un B1 o B2 podría escalar a un C1 sencillamente dirigiendo la atención de mi entrevistador a todas estas estructuras y a la forma en que yo organizo mi información a modo de mapa mental. Esto en cuanto al scope. Muy bien, sigamos con el tono. Tone. Tono es muy importante. El tono tiene que ver con variaciones en el uso del lenguaje que permiten adivinar cómo nos sentimos en el momento en que expresamos una idea. A modo de ilustración, miremos lo siguiente, ¿sí? Asumamos que yo tengo a sister, I have a sister, y alguna persona me pregunta, where is your sister? Yo respondo, she's at home. Muy bien, she's at home, no hay problema. Pero también podría responder, she could be at home, she must be at home, she should be at home, o she might be at home. Y todas estas versiones de to be at home, en el caso de mi hermana, proyectan diferentes actitudes en mi forma de expresar la idea, de que pasan desde lo que digo, es obvio que ella esté en la casa, a en realidad no sé, pero pensaría que está en la casa, y todas las que están entre estas dos opciones. Y el tono es de mucho uso. Supongamos que usted va a un restaurante y no le gusta para nada y termina por expresarse de la siguiente manera. I will never eat here again. ¿Qué tal si decidiera decir never will I eat here again? ¿Y qué tal si decidiera en cambio decir never will I eat here in a million years? ¿Cuál de estas anteriores proyecta un efecto más dramático? Obviamente, la última. Y como lo pueden ver, es organización de las ideas en muchos casos, como cuando yo digo I will never o sencillamente digo never will I, donde hago inversión, o también donde agrego más, donde doy un predicado más prolongado, más extenso y digo never will I eat here in a million years. Never will I eat here y adiciono in a million years. Ya esto es drama. Yo tengo una hipótesis en el uso del lenguaje y es que entre más palabras se utilizan, se da un efecto dramático mucho más grave. Viéndolo de esta manera, con una simple reorganización, uso de modales como could, would, should, might, must, logro darle un rango de utilización a mi idioma que lo hace sonar más variado y me hace me catapulta inmediatamente al nivel experto cuando estoy enfrente de un entrevistador. Y hablando del tono, dependiendo de cómo organice mis ideas, de cómo las extiendo, las contraiga, de cómo las puntualice, incluso con mi lenguaje corporal, puedo sonar más agresivo, puedo sonar confundido, puedo sonar iracundo, puedo sonar defensivo, puedo sonar asertivo, etc. Bueno, el próximo punto es la organización. La organización, como lo vimos antes, es cómo abro y cómo cierro mi presentación o mi respuesta ante una entrevista. Incluso cuando estoy haciendo la prueba escrita, cómo abro y cómo cierro mi ensayo. Y eso tiene que ver con lo que narré antes. Para mí, una de las formas o una de las mejores aperturas estratégicas en una entrevista es decir, there are two reasons why. Siempre tratando de abrir con las estructuras categorizadas como más complejas o más avanzadas, como hipótesis o condicionales. También comparativos. Vámonos a una apertura imaginaria de un tema cualquiera, hablando del tráfico en mi ciudad. If I were to talk about the traffic in my city objectively, ya estoy utilizando un condicional, una hipótesis. If I were to talk about the traffic in my city objectively, there would be two reasons why I don't like it. Y ya pasa uno a reason number one y reason number two. Ojalá que sean de un lado y del otro para que yo los pueda contrastar, elementos que se contrastan. Elaboro un poco más, reason number one, luego elaboro un poco más, reason number two, y esto me da suficiente información para contrastar. Contrastar es decir, por ejemplo, the city has advanced, however, o también puedo decir, although the city has made some advancement, I still feel that the traffic, etc. El hecho de que yo contraste me permite agregar ideas de tal forma que se le dé una dinámica muchas veces sorprendente para la persona que está enfrente. Y esto nos hace sonar no solamente más inteligentes, sino también más interesantes. Y entonces la organización tiene que ver mucho con el uso de conectores,
conectores a modo de transición. Por ejemplo, cuando yo digo on the one hand, on the other hand, y luego digo in summary. Esto lo que nos permite es dar básicamente una señal de que lo que viene a continuación es esto o lo otro, viene en este orden, contradice, elabora más el tema o concluye. Nuevamente, mi parte favorita de todo esto de organizar las ideas y conectarlas de manera coherente es que nos hace ver muy bien, sonamos interesantes y nos vemos inteligentes. Por último, el propósito, muy importante. El propósito tiene que ver en cómo esos elementos anteriores de scope o alcance, tone o tono y organization o organización actúan como todo un sistema y dan la respuesta que mi entrevistador espera que yo dé, la respuesta a la pregunta formulada. Y de esta manera concluimos con este tema. Nuevamente quiero anotar que son 4 componentes muy importantes que actúan en conjunto y son STOP, STOP, el acrónimo, y es Scope, Tone, Organization and Purpose, su sigla en inglés. Nuevamente, no les quepa la menor duda de que la persona que lo está entrevistando a usted es una persona de carne y hueso tal y como usted. Y esta persona espera que ciertos checkboxes se chuleen a lo largo de la entrevista. Que usted demuestre que tiene ciertas fortalezas que lo lleven a usted a ser un candidato fuerte en el nivel avanzado, incluso si no lo es. Y es básicamente a game of misdirection. Es como un acto de magia donde usted sencillamente tiene esos 10 minutos para hacer su show y venderse como tal, para hacerse su propio mercadeo. Es muy importante y es así que podemos decir con plena seguridad que su inglés no tiene que ser el mejor. Usted no tiene que ser el más fluido ni tiene que hablar totalmente sin errores gramaticales, pero si usted tiene en cuenta los 4 elementos de STOP, STOP, Scope, Tone, Organization and Purpose, vas a estar sobre la ruta segura de sacar un buen resultado en tu examen TOEFL o IELTS. En otros videos estaremos hablando de los conectores y cómo señalan cambios en el texto, cómo nos permiten predecir también cambios que vienen en el texto a continuación. Si te pareció interesante este video, danos like, suscríbete a nuestro canal, síguenos en las redes sociales y apóyanos con tus peeves. Deja en los comentarios tus peeves que lo estaremos tratando en otros videos. And thank you for watching the Fabulous Faves. And don't forget that I have a peeve.